A ver un poco las características de esta función. Hacer un recuento. Entonces, miren, como les indicaba, esta es una función que tiene una forma sinusoidal, es decir, de onda, como ven acá. Y ciertas características. Las características les voy a recordar las más importantes. Las más importantes son las que tenemos acá, que es periódica. Entonces, esa sería una de las características más importantes, periódica en un periodo de 2pi. Esto va a depender de la variable x, ¿no? Ya les voy a indicar el día de hoy un caso en el que esto va a ir cambiando dependiendo de la variable. Para el dominio no tiene restricciones en dominio, es decir, que puede ser calculada para cualquier valor de x. Igual el recorrido va a tener este intervalo desde -1 hasta 1. ¿Sí? Esto igual va a depender de la forma de la función. Ya vimos un ejercicio en el que esta parte de aquí cambiaba. Entonces, vamos les voy a indicar casos en los que también cambia, ¿sí? Y bueno, lo que tenemos acá, esto ya les había indicado. Entonces, vamos a ver un poco, les preparé acá para recordar cómo nos quedaba la función original. Entonces, vamos a ver otra pantalla. A ver. Ya, entonces tenemos esta pantalla de acá del Excel. Entonces, aquí les estaba mostrando cómo se comportaba, cómo se formaba la función en dos periodos. Sí, es decir, el periodo desde -2pi, que estaría aquí en la parte de acá, hasta 2pi. Y como les indiqué, esta función va a ser eh, periódica hasta el infinito. Eso quiere decir que la función se va a prolongar, ¿sí? Toda esta parte de acá y va a seguir. Igual en la parte de la derecha, en la parte positiva, va a pasar de la misma manera. Se va a prolongar. Esto ya lo tienen, esto ya les había pedido que lo hagan en su tarea anterior, entonces esto ya lo tienen. Les estoy haciendo un recuerdo nada más. ¿Cómo formábamos la tabla? Formábamos con valores relacionados a 2pi, los íbamos dividiendo entre pi cuartos. Esa puede ser una de las formas. Ustedes pueden tomar valores que ustedes gusten acá, pero esta sería una de las formas más prácticas para ver la gráfica, para que se les ponga una gráfica correctamente. ¿Sí? Entonces, si analizamos la parte positiva, entonces miren, como les decía, vamos avanzando de pi cuartos en pi cuartos, hasta llegar a 2pi, que es completar un periodo nada más. ¿Sí? Entonces, toda la parte que estaría aquí, toda esta parte de aquí representaría lo que está a partir del eje Y, es decir, a partir del x igual a 0 hacia la derecha. ¿Sí? Todo esto representa. Entonces, mire, estos valores que están acá de pi cuartos son sus respectivas equivalencias en decimales, como les había indicado en la otra clase. Y lo que tenemos acá es el cálculo ya de la función. Sí, esto sería una tabla típica para hacer una gráfica, si el x y el f de x. Acá les pongo dos veces x porque les presento de una manera en función de pi y la otra manera está en función de decimales, nada más que eso. Y acá tenemos el resultado del f de x, es decir, el seno de x. Igual para la parte negativa estamos tomando los mismos valores, solamente que con valores negativos. Eso en forma rápida de cómo ustedes podrían realizar o podrían hacer esta gráfica de aquí. Como les digo, es bastante sencillo. Lo que sí les sugiero que tomen en cuenta es que el valor de pi el valor de x lo vayamos variando de pi cuartos en pi cuartos, ¿sí? Para que se nos aparezca una gráfica mucho más, no sé, mucho más detallada, mucho mejor. Ahora, les había indicado la parte de acá también. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos que a la función le multiplicamos por un valor entero? En este caso lo hicimos por 2. Sí, como ven acá, esto ya lo hicieron en la anterior clase. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que les decía, esto va a afectar directamente al valor de y, es decir, o al f de x, que es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá directamente? Lo que va a hacer es duplicar. Si ustedes se fijan, el valor que tienen ahí de 2 va a ser el valor que directamente afecte a la función, es decir, al valor de y. Entonces, si por ejemplo en lugar de tener un 2 aquí tengo un 3, ya no va a duplicarse, sino se triplicaría. Si tengo un 4, se cuadruplicaría y así, y así por cualquier valor que yo multiplique a la función.
¿sí? Esto se va a dar para cualquier tipo de funciones que tengamos, hablando de funciones trigonométricas, ¿sí? Ya les voy a indicar otro caso en el que en lugar de multiplicarle por 2, le multiplicamos por 3, o por 4, o por 5, o por lo que sea. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si le multiplico por 2, la función se hace más grande. Entonces, miren, lo que yo les muestro acá es que la parte azul es la función f de x igual a 2 seno de x, es decir, una función que se hace más, más amplia, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo también. Y la función que está en tomate es la misma que la función original, es decir, el f de x. Entonces pueden ver que los puntos se duplicarían. Hablando de valores de y, en valores de x los mantenemos iguales, pero en y se duplicaría. Nada más que eso, ¿sí? Ahora vamos a ver otra posibilidad más. Esto ya lo tenían, entonces vamos a ver otra posibilidad más, tomando en cuenta que en lugar de hacer esto, vamos a multiplicarle por un valor fraccionario, ¿sí? Entonces, les voy a indicar otra función acá. Ya, a ver, entonces, aquí les voy a indicar otra función en la que vamos a multiplicarle por un medio, en lugar de multiplicarle por 2. Entonces, vamos a ver cómo va a ir cambiando la función. Si tenemos en lugar como les decía, en lugar de lo uno, lo otro, ¿sí? En lugar de tener 2 acá, vamos a tener un medio. Entonces les voy a poner igual aquí un medio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Miren, lo que vamos a hacer aquí es multiplicarle a la función por un medio. ¿Eso qué querría decir? Traduciéndolo a la gráfica, que en lugar de duplicarse este punto acá, lo que va a hacer es reducirse a la mitad. Entonces se ubicaría por la parte de acá, por la mitad de la otra gráfica. Aún no le hago la modificación acá, por eso es que la gráfica no cambia. Entonces, en el momento que yo le hago la gráfica acá, le modifico la gráfica acá, vamos a ver que la gráfica va a ir cambiando. Entonces, como ven ahí, cambió la gráfica. Sí, la gráfica cambió totalmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Miren, ahora la parte azul, que les decía que es el f de un medio de f de x, un medio de seno de x, ¿qué pasó? Ahora en lugar de estar sobre la gráfica original, está bajo la gráfica original, es decir, que se redujo a la mitad. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero que me entiendan? ¿O qué quiero que comprendan al hacer estos cambios? Que si yo multiplico a la función por un valor entero, la gráfica se va a hacer más grande. Sí, se va a hacer más grande, se va a ampliar más. Pero si le multiplico por un valor fraccionario, ¿qué va a pasar con la gráfica? La gráfica se va a reducir, ¿sí? Se va a hacer más pequeña, menos amplia. Entonces, para empezar, este sería el gráfico que yo quiero que hagan en su cuaderno. Como la semana pasada, igualmente que en la semana pasada, le voy a enviar una foto de esto a su tutora para que les pueda compartir y lo puedan hacer de mejor manera. Igual, como saben, las clases siempre las cargo a YouTube, entonces lo pueden ver tranquilamente. Entonces, como ustedes se dan cuenta, miren acá, esta parte de aquí yo no la estoy modificando, la parte de acá del X yo no la modifico, la mantengo igual, simplemente para que ustedes se fijen dos periodos, como les decía, un periodo antes del origen y un periodo después del origen. ¿Sí? Nuevamente les recalco esto. Esta gráfica se va a prolongar hasta el infinito. Eso quiere decir que va a tener más gráfica atrás y más gráfica adelante. ¿Sí? Entonces, no olviden de eso. ¿Ok? Entonces, eh, quiero que esto lo tengan claro. Entonces, miren, por ejemplo, si yo en lugar de tener acá un medio, tuviese un tercio, eso quiere decir que la gráfica va a estar más abajo aún, porque el un tercio va a ser un valor más pequeño que el un medio. Y eso va a depender del valor fraccionario que yo esté ocupando. Por ejemplo, si yo tengo
valores más grandes de un medio, la gráfica va a estar un poco más arriba. O si tengo valores más pequeños que el un medio, voy a estar la gráfica más abajo, como les estaba indicando. Entonces, eso va a depender del valor que estemos multiplicando acá. De la misma manera, si en lugar de multiplicarle por 2, le multiplico por 3 o por 4 o por 5, ¿qué va a pasar con la gráfica? Se va a ir alejando cada vez más del eje X. ¿Sí? ¿Qué más les podría decir? Algo más les iba a indicar acá. Por ejemplo, miren acá, solamente les voy a mostrar. Ah, ya, ok, ya me acuerdo que les iba a indicar. Si estamos hablando de recorridos en esta función, si el recorrido normalmente va desde -1 hasta 1 y yo a la función le estoy modificando, la estoy multiplicando por un medio, eso va a afectar, como les decía, directamente a los recorridos. Por lo tanto, si lo multiplico por un medio, esta función va a tener un recorrido de -1 medio hasta un medio, como pueden ver en el gráfico. ¿Sí? Ven que llega desde menos 0,5 hasta más 0,5. Y así eso, como les decía, va a depender del valor fraccionario que yo lo esté multiplicando acá. Vamos a ver el caso que, por ejemplo, yo les pongo un tercio. Entonces acá sería, vamos a ponerle un tercio. Entonces vamos a ver que la gráfica se va a acercar un poco más al origen, es decir, se va a hacer más pequeño. Y los valores y el recorrido, mire, el recorrido va a estar en un tercio, que es aproximadamente 0,33. Entonces, como ven, como les digo, mientras yo voy variando este valor acá, el valor que multiplico a la función, el valor acá también va a irse modificando. ¿Sí? Ahora, si yo le multiplico por valores enteros, ya les recalco que se va a ir para arriba. Pero bueno, por lo pronto quiero que le hagan con un medio. Entonces le voy a dejar con un medio acá también. Entonces vamos a ir viendo eso. Entonces igual, lo que les digo, este valor de acá del punto máximo y el punto mínimo va a depender del valor que esté multiplicando acá. Vamos a hacerle acá una modificación. Si por ejemplo yo en lugar de multiplicarle por 2, le multiplico por 3. Si le multiplico por 3 en este caso, ¿qué va a pasar acá? La función se va a alejar un poco más del eje X. ¿Hasta qué punto llegaría como máximo? Hasta arriba en 3 y abajo en -3. Sí, ahora le hago la modificación acá y van a ver cómo va a ir cambiando la función. Cómo se modificaría. Ya, entonces pueden observar lo que les estaba indicando. Punto máximo 3, punto mínimo -3. Entonces de esa manera va modificándose la función a partir del valor que yo multiplico ahí. ¿Sí? Esa es una de las posibilidades de cambio, como les indicaba, que multiplique un valor entero o fraccionario a la función. Ahora, esto como primera parte. Les digo, bueno, podrían hacer una captura mientras tanto para aprovechar un poco el tiempo. Esto es lo que esto es lo que quiero que hagan en sus cuadernos. Esta gráfica, como les muestro acá. Entonces, tienen que hacer esta gráfica en su cuaderno. Ahora, hay otra posibilidad de cambio. Cuando no le estoy variando directamente a la función, al f de x, sino simplemente le hago la variación a la variable dependiente, es decir, a la x, como ven acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este caso puntual? Aquí lo que estoy haciendo es variar al x, es decir, al x lo estoy dividiendo entre 2. Para este caso, la variación, sí, la variación, a ver, aquí tengo que corregir algo primero antes de continuar. Para hacer aquí la corrección, vamos a ver esta parte aquí, les indico la gráfica cómo va a quedar. Entonces, miren, al hacer esta variación como les indicaba aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo estoy afectando directamente a la variable dependiente, es decir, a la variable x. Sí, a la variable x. No estoy variándole al dominio, al recorrido, perdón. Porque si ustedes se fijan, la variable del f de x tiene el mismo dominio, el mismo recorrido, perdón, desde -1 hasta 1. Pero ¿qué es lo que está cambiando? Aquí está cambiando un poco cómo, cómo se forma la gráfica. Sigue manteniendo la forma sinusoidal, pero en sí, ¿qué es lo que cambió acá? Aquí cambió el periodo, mire. El periodo va desde
eh, sería, bueno, en este caso sería desde 0, ya no hasta 2pi, sino iría hasta 4pi, ¿sí? El periodo se va a duplicar en este caso. Eso afectaría directamente a lo que es el periodo, nada más. Igual acá, si yo quiero ver otro periodo, iría desde menos 4pi hasta 2pi. Entonces, eso es lo que les quería indicar cómo va variando. Entonces, miren, quiero que tengan claras las diferencias de perdón, de las dos gráficas. Cuando yo multiplico un valor a la función, se varía directamente la función como tal, es decir, el valor de y o el f de x, que como les decía es lo mismo. Pero si yo varío directamente a la variable dependiente, es decir, al x, como está aquí, como ven que le estoy dividiendo entre dos, ¿qué va a haberse variado? Va a haberse variado el periodo de la función. Entonces, en el caso de acá, es directo. Si yo multiplico por 0,5, el recorrido se divide entre dos, o se multiplica por 0,5. O en su defecto, si lo multiplico en este caso por 3, el recorrido se va a multiplicar por 3. Pero en el caso de acá, si yo divido a la variable dependiente entre 2, el periodo que vas a pasar, el periodo se va a duplicar. Entonces acá en esta parte de aquí, cuando hago la variación a la variable dependiente, lo que pasa es que el periodo, perdón, el periodo se duplica o se ve variado inversamente. Ahora, por ejemplo, si yo en lugar de ponerle acá x sobre 2, le pusiera x sobre 4, por ejemplo, eso quiere decir que esta función o ese periodo se va a ver afectado, se va a cuadruplicar. ¿Sí? ¿Qué les estoy dando a entender? Que el valor que está acá en la división, es decir, en este caso el 2, que estoy dividiéndolo, va a verse afectado para el periodo. ¿En qué sentido? Inverso, ¿sí? Es decir, que si yo acá lo divido, el periodo se duplica. ¿Sí? Ahora, por el otro caso, también hay la posibilidad de que en lugar de dividirlo, lo multiplique. Vamos a hacerle ese caso acá justamente. Le voy a hacer una, una función acá. A ver, vamos a ver cómo le hacemos esto. Entonces, ahora lo que quiero hacer es lo opuesto. Si me hago entender, en lugar de dividirlo, lo voy a multiplicar por 2. ¿Sí? Lo voy a multiplicar por 2 a la variable dependiente. Entonces, ¿qué me darían o qué entenderían que va a pasar? Si yo al decir que le divido, el periodo se duplica. Bueno, no se multiplica, perdón, para ser más exacto, más preciso. Si yo acá lo multiplico, ¿qué pasaría con el periodo? El periodo se va a dividir. En este caso, si lo estoy multiplicando por 2, el periodo se debería dividir entre 2. ¿Sí? Ahora, como les digo, ya les voy a indicar directamente, les voy a hacer acá en el gráfico cómo nos quedaría al resolver esta parte. Entonces, van a ver cómo les queda y ya le añado a la gráfica. Ya, vamos a añadirle esto a la gráfica. Profe, Dime, claro, dice Dayanara que se le fue el internet y que le botó de la llamada. que vuelva a ingresar, no hay problema. Ya. Ya, entonces miren, ya tenemos ahí. ¿Qué pasó acá? A ver. Entonces, como les estaba explicando, al hacer esta modificación directamente de que en lugar de dividir a la variable dependiente, la multiplico, lo que va a pasar es que el periodo se va a dividir en la misma proporción que yo esté multiplicando al valor. Entonces, miren, si acá estoy multiplicándole por 2, ¿qué va a pasar con el periodo? El periodo se va a dividir entre 2. Miren, ¿qué es lo que está pasando? Si originalmente el periodo va desde 0 hasta 2pi,
el periodo para esa función que les estoy indicando que ahorita está en gris, la función iría, el periodo, perdón, iría desde 0 hasta pi nada más, que sería el punto de acá. Entonces, como pueden ver ahí, esto está directamente relacionado. La forma de la gráfica no cambia, va a seguir siendo una forma sinusoidal, es decir, una forma de onda. Lo que va a pasar es que la amplitud de esta onda se va a reducir o se va a, a ampliar dependiendo de qué es lo que esté haciendo o cómo esté variando la función. Entonces pueden ver esto como está aquí. Entonces, eso quiero que lo tengan bastante claro. Que si yo divido a la variable dependiente, el periodo va a multiplicarse en la misma proporción que yo esté haciendo la división. Y si multiplico, el periodo se va a dividir de la misma manera, en la misma proporción que yo esté haciendo la multiplicación acá. Si acá lo multiplicaría por 3, eso quiere decir que el periodo se va a dividir entre 3. Eso quiere decir que vamos a tener una onda que estaría un poco menos abierta, una onda menos amplia, es decir, que estaría más pegadas las ondas. Si acá lo divide entre 3, esta onda que está de acá de azul va a ser mucho más amplia, entonces ya no llegaría a 2pi, sino llegaría a 3pi, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de variaciones quiero que vayan tomando en cuenta para hacer este tipo de gráficos. Entonces, estas dos gráficas hasta el momento quiero que lo hagan en sus cuadernos. Esta que está aquí y la que les acabo de mostrar acá. ¿Sí? No son complicadas de realizar. Aquí tienen ustedes la tabla de datos. Profe, Dime, ¿hasta cuándo hay que presentar esto? hasta mañana, como siempre, ya saben. Sí, ya saben, las tareas son de un día para otro. Si tienen clases lunes, las tareas las tienen que presentar martes. Ya termina la clase y les subo la tarea a la plataforma. Todavía no lo hice. Ya lo hago terminando la clase. Entonces, como les digo, quiero que tengan claramente esto. Entonces, si van variando, y quiero que por favor pongan una notita abajo, cómo son las variaciones para todas estas gráficas, haciendo las respectivas variaciones como les estoy indicando. Todo esto que les estoy indicando sería bueno que pongan una nota ahí explicando del por qué se da eso. Sí, no simplemente van a hacer esto y después no van a entender el por qué hicieron. Igual acá también quiero que pongamos una nota explicando el por qué se da la variación de esa manera, todo lo que les estoy explicando en este momento. ¿Sí? En este caso tenemos ya esta parte. Ahora, les quiero indicar otra posible variación. Entonces acá hasta el momento les he indicado dos variaciones. Que multiplico un valor al seno, que multiplico o divido, bueno, para ser más preciso, multiplico o divido un valor a la variable dependiente. Hay otra posibilidad, lo que está acá, que sume o reste un valor cualquiera. ¿Sí? Que sume o reste un valor cualquiera. Vamos a ver qué va a pasar acá. Si yo estoy sumando un valor, miren, aquí lo que estoy haciendo es sumar 1. Estoy sumando 1 a la función. Si lo tenemos claro cómo se comportaba al multiplicar lo que hacía es agrandar a la función, si quieren verlo así. Al sumarla, lo que voy a hacer es moverla a la función nada más. Al sumar o restar, lo que voy a hacer es moverla, perdón. ¿En qué eje? Al eje que directamente está viéndose afectada la función. Es decir, al eje y. Sí, a la variable y, a la variable, a la variable y, claro. Entonces, si yo sumo 1, eso quiere decir que esta gráfica se va a mover una unidad hacia arriba. Como ven, miren, la función original es la de tomate y la función ya modificada es la de azul. Entonces, si sumé 1, ¿qué pasó con esta función? Se movió todo hacia arriba. Es decir, subió una unidad toda la función. Entonces, miren, estos puntos serían los respectivos equivalentes. Miren, si acá era 0, acá va a ser 1. Si acá era 1, acá va a ser 2. Es decir, todos estos puntos lo que pasó es que subieron en 1. Miren, igual si comprobamos acá en la tabla, si hacemos la comprobación acá en la tabla, si ustedes comparan los valores, miren, la función original 0, la función modificada sumada en 1. 0,71, 1,71. Y así va a ser con todos los valores. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasaría en el caso que en lugar de sumar 1, reste 1. Creo que sería bastante evidente lo que va a pasar. En lugar de irse para arriba, lo que pasaría es que se va para abajo. ¿Cuánto? Una unidad. Entonces, sería
prácticamente lo mismo, solo que la gráfica se va a ir, en lugar de estarse moviéndose hacia arriba, se movería hacia abajo, ¿sí? Entonces se va a mover hacia abajo. Nada más, eso sería la modificación que se dé en esta función. Entonces, miren, eso que aquí le estoy restando 1 a la función. Ahora vamos a hacer exactamente como les digo, les voy a mostrar la gráfica cómo me quedaría. Sí, cómo me quedaría acá la gráfica. A ver. Entonces aquí tendría menos 1 más seno de x. Entonces miren qué pasó, se fue con menos 1. Entonces, como les estaba indicando ahora la función, si yo comparo con esta, en lugar de sumarle 1, le estoy restando 1. Entonces eso quiere decir que la gráfica, en lugar de irse para arriba, se va a ir para abajo. Nada más, ya les voy a hacer la gráfica acá. Entonces tenemos esto. Ya, entonces ahí ya estaría, como ven ahí la gráfica. Entonces, ¿qué pasó con la gráfica? Simplemente se trasladó. ¿En cuánto? En lo que yo le estoy restando o lo que yo le estoy sumando. Si sumo, se traslada hacia arriba, si resto, se traslada hacia abajo. La amplitud, perdón, el periodo no va a variar porque no le estoy modificando a la variable dependiente x, ¿sí? Y la función no se amplía ni se reduce debido a que no le estoy multiplicando un valor. Simplemente este valor de suma o resta lo que me va a hacer a la función es simplemente trasladarla. Sí, lo que va a hacer es trasladarla, nada más que eso. Lo que hace es trasladar a la función. Si lo sumo hacia arriba, si lo resto hacia abajo. Igual, de la misma manera. Eso va a depender de cuánto sume o cuánto reste. Si, por ejemplo, le sumo 2, eso quiere decir que le va a trasladar 2 unidades. Si le resto 2, le va a trasladar a sí mismo 2 unidades hacia abajo. Nada más que eso. Eso va a ser el valor dependiente acá. ¿Sí? Entonces, quiero que les quede clara cuál va a ser su tarea para esta clase. Entonces, tienen 3 gráficas por resolver. ¿Sí? Tienen 3 gráficas por resolver. La primera, que es esta que está aquí, modificándole la variable x, es decir, multiplicándole por no, perdón, acá la variable y, multiplicándole a toda la función por un medio, en este caso. La otra que les estoy indicando es modificándole ahora sí a la variable x. Sí, lo que estamos haciendo ahí es multiplicarla o dividirla por un valor. Sí, lo que está acá o acá. Sí, como ven, les va a quedar una gráfica como esta, más o menos. Si yo me doy el trabajo de hacerlo con colores, espero que ustedes lo hagan de la misma manera. Sí, que lo hagan con colores para que se diferencie cada gráfica y especifiquen qué es cada gráfica. Y por último, esta que está acá, sumando o restando valores. Sí, pero lo que más me interesa es que entiendan el porqué de cada cosa. Igual, asimismo, para las 3 gráficas quiero que pongan una nota explicando por qué se da esta variación, que es todo lo que les estoy explicando en este momento. ¿Sí? El por qué se da la variación. No simplemente hacen la gráfica y no van a entender el por qué. Quiero que entiendan el porqué de la modificación en la gráfica. ¿Sí? Y esto se va a dar de la misma manera para la gran mayoría de casos, para la gran mayoría de funciones, se va a dar de la misma manera, basándose en los parámetros que les estoy indicando. ¿Sí? Si se basa en los mismos parámetros que les estoy indicando, los valores, si sumo, multiplico o hago variar al X, van a tener las características de cambio, así como les estoy explicando para estas gráficas. Entonces, por eso me estoy enfocando bastante en esto, que lo entiendan bastante bien, ya que en las otras funciones que vamos a analizar a continuación en las siguientes clases, van a darse los cambios de la misma manera, solamente que estas funciones o las otras funciones van a tener unas estructuras o unos parámetros un poquito diferentes. Igual, para ver la parte de acá, quiero
claro un punto muy importante de esta gráfica. Esta gráfica va a pasar por el origen en su forma original. Sí, siempre que les hable de esto, va a ser en su forma original. Va a pasar por el origen de eje de coordenadas. Hay otras gráficas que no lo hacen de esa manera y ya les explicaré cómo son las condiciones de cada una de las respectivas gráficas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ya los parámetros que les quería indicar de variación. Entonces les recuerdo nuevamente, para que no me digan que no les estaba indicando cuál es la tarea. ¿Sí? Van a ser 3 gráficas en total. Esta que está aquí, que sería seno f de x igual a 1/2 de seno de x, así como está aquí, quiero que la hagan así como está aquí. Esta de acá, que son 3 gráficas en una, ¿sí? 3 curvas en una sola, diferencien con colores. Y por último esta de acá, que igual así mismo son 3 en una, tomando sus respectivas condiciones de variación, con sus respectivas notas de los cambios y el porqué de los cambios. Las tablas los pueden hacer así tal cual están acá, una sola por cada gráfica, no hay problema, no hay ningún inconveniente. De hecho, sería mucho mejor para que se pueda apreciar los cambios de los valores respectivos con las variaciones que les estoy indicando. Entonces, esa va a ser su tarea. Tienen que hacer 3 gráficas. ¿Sí? Igual, como les dije, ya le voy a enviar una fotografía a su tutora de cada una de estas gráficas para que les comparta y lo puedan hacer tranquilamente. No tengan excusas de que no les dije. ¿Sí? Entonces esa va a ser su tarea y nada más que eso. No se olviden de resolver esta parte correctamente, seguir repasando y nada más. Eso creo que va a ser